Comunidad de tiradores online, siguiendo con la charla que tuvimos al inicio y ampliando un poco los conceptos respecto a lo que tiene que ver con el sistema de armas, vamos a mencionar algunos elementos que utiliza el tirador. Digo algunos porque depende del escenario donde nos movamos y la situación de tiro que se presente. Vamos a seleccionar los elementos que me permitan a mí poder lograr precisión, siempre buscamos la precisión en el disparo. Bien, cuando hablamos de la mira, esta es una mira que tiene la particularidad de regular en 1000 radianes y regula en una regulación que es muy práctica para el tirador. ¿Por qué decimos esto? Porque tradicionalmente todos arrancamos, inclusive yo hace muchos años, con las miras que trabajan en MOAs. El MOA y milésima son medidas angulares completamente distintas. Hay miras antiguas que incluso se siguen utilizando hoy y se siguen vendiendo, que tienen torretas que regulan en MOAs, pero el retículo trabaja en 1000 radianes, que es una medida completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que empezar a hacer conversiones para poder utilizar el retículo en caso que tenga que hacerlo. Hoy cambió ese concepto y se utilizan miras que trabajan en un mismo sistema. Tanto sean miras que trabajan en MOAs con retículos que trabajan en pulgadas de ángulo, y en este caso miras que trabajan en 1000 radianes y tienen el retículo también en milésimas. ¿Por qué digo radianes y milésimas? En realidad milésima viene de la milésima artillera y es un concepto militar y se sigue utilizando hoy por hoy. La mayoría de los tiradores dicen milésimas por una cuestión de costumbre, semántica, pero lo correcto sería decir 1000 radian o radian. Un radian se compone de una medida angular, para hacerlo muy práctico, después vamos a ver una clase para ampliar sobre esto, pero básicamente sería un clic, 1 centímetro en 100 metros. Un clic, 1 centímetro en 100 metros. Es decir, si nosotros quisiéramos completar ese 1000 radian, deberíamos hacer 10 clics. Y es muy fácil, porque es una subtensión de la distancia. Si yo tengo un blanco a 375 metros, un clic me va a valer 3,75 centímetros. O sea, sería una subtensión de la distancia. Mucho más práctico para el tirador a la hora de resolver un error de impacto, que por ahí trabajar con miras que trabajan en MOAs, donde yo debo de determinar el valor del MOA en la distancia de tiro, y después cuánto vale ese clic en esa distancia para poder corregir ese impacto. Por eso vuelvo a repetir, la tendencia hoy de los tiradores es trabajar con sistemas que operan en 1000 radianes y no en MOAs. Bien, vamos a mostrar un poquitito el tema de equipamiento. Vamos a referirnos un poco al tema de equipamiento. El tiro ha evolucionado muchísimo. Desde hace 10 años a hoy se utilizan elementos que antes eran impensados usarlos y se siguen incorporando tecnología. Por ejemplo, tenemos hoy, que es uno de los elementos primordiales que debemos de tener, un anemómetro. ¿Qué es un anemómetro? En este caso de la firma Kestrel, es una estación meteorológica en miniatura que me permite obtener datos de temperatura, presión atmosférica, de densidad de altitud, en fin, puedo utilizar o echar mano a aquellos datos seleccionándolos según lo que yo quiera realizar. Este mismo anemómetro lo puedo sincronizar y operar un calculador balístico, como en este caso. Este es un calculador balístico que al sincronizarlo a mí me da no solamente la medición ambiente, temperatura y todos los datos atmosféricos que yo necesite, sino que a su vez en las tablas balísticas que me presenta la computadora se van modificando automáticamente y me permite a mí poder corregir mi disparo. O sea, esto es tecnología pura, a mano del tirador. Otro de los elementos que también tiene el tirador dentro de su equipamiento es el telémetro. El telémetro a mí me permite poder tomar un objetivo, pulsar y me va a marcar la distancia exacta, o por lo menos eso pretendería yo obtener. Antiguamente los retículos, incluso hoy también vienen con la posibilidad de apreciar a través de una fórmula, poder apreciar la distancia o estimar. Estimar no es lo mismo que medir. Y hoy se trata, para obtener blancos a extremas distancias, se trata y se hace mucho hincapié de obtener mediciones antes que estimación. Por ejemplo, un tirador experimentado puede estimar distancias a 1000 metros con un grado de error o posibilidad de error de un 10%.
Eso significa de que si yo estimo a ojo, usando el retículo sin ningún tipo de tecnología, ese error me va a involucrar a mí, que si un blanco está exactamente a 1000 metros, yo puedo estimarlo en mi apreciación en 900 o 1100. Y la curva balística que exige ese proyectil, o me voy a quedar corto o me voy a quedar largo. Entonces no puedo estimar. Hoy por hoy no se estima, hoy por hoy se mide. Incluso, a medida que van pasando, voy ganando distancia y el blanco está mucho más distante, cada clic tiene mayor valor. Un clic en 100 metros vale, dijimos, 1 centímetro. Un clic en 1000 metros, un solo clic, ¿cuánto me vale? 10 centímetros. Tenemos la posibilidad hoy de disparar muy lejos. Tal es así, como mencioné también al principio, tenemos la franquicia del King of Tomail. El King of Tomail se tira 2 millas, estamos hablando, son 3200 metros. O sea que fíjense ustedes que un solo clic en la mira me representa en 3200 metros 32 centímetros. Entonces yo necesito de tener medidas exactas y hoy se trabaja con el geoposicionamiento, se georreferencia al blanco, se georreferencia a la posición de tiro del tirador y se mide incluso los ángulos que existen, si hay ángulos de tiro, porque mayormente se tiran depresiones, no en ángulos llanos, y si hay ángulos llanos siempre se necesita de elevar un poco, y en fin, hay un ángulo de tiro que también tengo que corregirlo a la hora del disparo. Hoy el disparo es pura ciencia. Uno echa mano a la tecnología y también se tiene que formar. Se tiene que cada vez incorporar más conocimiento y poder sumar esa tecnología a mi favor. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces puede pasar de que se me rompa un calculador balístico o pase algo que, la ley de Murphy que decimos siempre, y tengamos que echar mano a las tradicionales libretas. Pero en las tradicionales libretas, como en este caso, yo tengo las anotaciones de regulaciones en diferentes distancias que responden a los cálculos que ya tengo programado en mi calculador balístico, y le puedo echar mano a eso si es necesario o si tengo algún inconveniente. Tengo tarjetas de tiro donde yo puedo graficar la posición de los blancos y poder, y con las diferentes regulaciones, y poder obtener rápidamente una regulación si es necesario. O sea que uno no deja de utilizar los métodos antiguos, simplemente se van complementando y apoyándose en la tecnología. En fin, les puedo mencionar tantas cosas que cada uno de estos elementos requeriría de una clase particular para poder uno emplearlos correctamente. Pero bueno, básicamente es lo que yo quería mostrarles, que no simplemente se trata del sistema, cuando hablamos del sistema de armas, mira, fusil y munición, que son 3 elementos que componen ese sistema de armas, sino que está el factor más determinante, que es el tirador, y la capacidad que el tirador tiene para poder resolver o poder echar mano a esos elementos que se presentan en el terreno, poder leer esos elementos, esas variables, poder seleccionarlas, esos datos, poder también, una vez que uno selecciona esas variables, poder calcular su disparo y obtener precisión, ser tan precisos como mi arma, y eso requiere no solamente de formación, sino de entrenamiento. Buenos tiros.